Ya por ahí nos van a escuchar el doctor David y el maestro Alfonso. ¿Sí nos escuchan por ahí? Perfecto, maestra. Escuchamos perfecto. Muy bien, pues bueno, a nombre de Exatec Relaciones Internacionales, somos una asociación nacional que estamos buscando conectarnos y estar siempre a la vanguardia en estos temas que son estratégicos para nuestro país y a nivel internacional. Entonces, les agradezco mucho haber aceptado esta invitación de parte de todos nosotros. Y pues sin más preámbulos, los dejo con nuestro moderador, el doctor David Pérez Esparza. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, presidenta. Me da muchísimo gusto estar con ustedes este día de hoy tan especial para nosotros en un seminario más, como ya comentabas, de pues la Asociación de Exatec, de RI, del Campus Monterrey y Exatec a nivel nacional. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es un tema de energía, el tema de energía, el futuro de México, y tengo el orgullo y el honor de compartir el piso con dos grandes amigos y colegas expertos. Me acompaña aquí, presente en la misma sala, aquí en la Ciudad de México, Alfonso. Alfonso, adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Una disculpa, ahí tuvimos un poquito de fallas técnicas, pero bueno, pues aquí logramos conectarnos. Aquí estamos. Gracias, maestro, por la invitación. Gracias, presidenta de la Sociedad de Exalumnos. Y pues aquí estamos a la orden. Y también nos escucha y nos acompaña la doctora Yolanda Villegas, que también está en la Ciudad de México y quien ya debería estar, asumo, conectada por lo que alcanza a entender. Ay, Y ya tenemos aquí, la estamos viendo, doctora. Está también el vicepresidente y, bueno, gran parte del Comité de Relaciones Internacionales. Estimada doctora, estimado maestro, y con su permiso, maestra Diana, pues comenzaríamos esta discusión. El objetivo de esta discusión, a ver, es una plática entre amigos que tiene por objetivo conocer a dos personalidades que son Exatec, que tienen toda la experiencia y todo el reconocimiento nacional e internacional en materia de energía. Y para mí, pues es un orgullo que además los pueda llamar nuestros amigos, son amigos de la sociedad, amigos de su servidor, y tienen toda la experiencia en la materia. La plática la hemos, digamos, dividido en cuatro o cinco ejes importantes. El primero de ellos es conocer un poco más sobre nuestros ponentes, sobre la doctora Yolanda Villegas y sobre el maestro Alfonso, y después platicar un poco de esta materia de energía que, como ustedes habrán escuchado, es vital para el país, es vital para la industria, es vital para hacer negocios, tiene mucho impacto en la economía nacional y que además tiene un objetivo fundamental en este momento, porque como ustedes saben, México está discutiendo en estos momentos el tratado de libre comercio más importante todavía hasta hoy del mundo y que además se inserta en una discusión importantísima en materia de nearshoring. Habiendo dicho lo anterior, Yolanda, la doctora Yolanda Villegas, amiga, vecina, aliada de muchas causas. Doctora, me gustaría platicar, que nos platicaras a todos los que estamos aquí escuchándote, doctora, un poco de tu historia personal, profesional. ¿Cómo llegas a este mundo de la energía? La doctora es referencia en energía, en electromovilidad, es muy movida, ha escrito libros, todo el mundo la conoce, la doctora está en todas partes. Doctora, cuéntanos un poquito más sobre tu historia, cómo llegaste, qué estudiaste, qué conoces de este mundo de la energía. Adelante, doctora, y luego aquí a mi derecha platicaremos lo mismo con el maestro Alfonso. Adelante, doctora. muchas gracias, doctor David, maestro Alfonso, obviamente Diana García, presidenta de la asociación, y a todos ustedes que están conectados, les cuento un poco de mí. Yo soy originaria de Victoria, Tamaulipas, al igual que Poncho Solís, que ahorita va a hablar. Somos paisanos. Yo empecé mi carrera en energía trabajando en Petróleos Mexicanos para el área internacional, donde se firmaban, digamos, todas las convenciones que tenía o tratados que tenía Pemex con otras entidades, donde vendíamos petróleo al exterior, donde llevábamos arbitrajes, los arbitrajes más importantes en materia energética en México. Y de ahí pasé a trabajar en Estados Unidos, también para un par de compañías petroleras. Una de ellas es Riverstone, que es el fondo de energía más grande del mundo, y otra de ellas es Alfa, ¿no? Que es top 5 en materia de income en México. Con ellos estuve revisando cogeneraciones eléctricas, ahí entré al mundo de la electricidad, gas natural, extracción de gas shale, que vamos a platicar un poquito de fracturación hidráulica también en esta conversación. Y posteriormente empecé a vender energía eléctrica y de ahí me brinqué a la electromovilidad, ¿no? Participé en la puesta en marcha de los primeros 10 autobuses eléctricos con la presidenta Claudia Sheinbaum y de los primeros 600 coches eléctricos en la plataforma Uber. Actualmente soy General Counsel a nivel global de la empresa Envases, que somos la empresa más grande del mundo en envasado. Todas las cervezas que toman las envasamos nosotros, todas las aguas que toman las envasamos nosotros,
todo casi lo que ven en LATAM, en el país y a nivel mundial. Tenemos 90 plantas del mundo, también lo hacemos nosotros, y llevo toda el área energética también de envases. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues una referencia sin duda alguna en materia de energía, electromovilidad, desde diferentes ámbitos. Y me acompaña aquí de manera presencial y le agradezco que nos haya recibido en su casa el maestro Alfonso Liza, que también conozco hace muchos años. A ambos los conozco desde el TEC de Monterrey, también amigo, colega. Alfonso, te quisieras presentar para tus Gracias. admiradores. Gracias, Adelante, doctora por favor. Yolanda Villegas, qué gusto compartir este panel con usted. También orgulloso Exatec, orgulloso victorense, tamaulipeco. A mí me tocó también participar, bueno, a ver, Exatec, primero me tocó ahí la fortuna de estudiar una licenciatura en Economía, luego también una licenciatura en Derecho del TEC de Monterrey, posteriormente el posgrado ahí también en la EGAP, lo que antes era la EGAP. Así es. Luego un certificado en Administración Energética en la EGADE, o sea, 100% TEC. Sí, totalmente. Y luego ya me tocó incursionar también en la UNAM con una maestría en Derecho Fiscal. Entonces, pues bueno, estamos bastante involucrados en la parte académica. Como abogado me tocó participar ahí en un despacho, pues, digamos, regional en Monterrey, Santos Elizondo. Me tocó Hoy no abrir hay nadie, de puros señores. ¿Perdón? Se escucha algo en el Puros señores. Pues empezando por nosotros, Sí, ¿no? ¿verdad? Una alfabeta. Oye, bueno, pues me tocó trabajar ahí en Santos Elizondo, muy padre, la verdad, la experiencia como abogado. Abrimos ahí el área de energía, justo cuando se da la reforma energética del 2013-2014. Me tocó también participar en Pemex, así como la doctora Yolanda, solamente que a mí en Downstream, en la parte cuando se cambió de refinación a transformación industrial. Nos tocó participar en la negociación de los contratos nuevos que implementó la CRE en aquel entonces. Posteriormente me invitaron a ser el abogado de Eni, la empresa italiana, cuando se constituyó aquí en México. Me tocó revisar las rondas petroleras, cuando se integraron las licitaciones, se ganaron los contratos, presentar el primer plan de desarrollo de una empresa internacional para México. Después tuve un break ahí muy interesante, me fui a Grupo Modelo como director de asuntos corporativos, por eso conozco perfectamente bien la empresa donde está ahorita Yolanda de General Counsel en Bases. Estuve ahí como un sabático más o menos, tomando cerveza y la verdad es que pasándomela bastante bien. Y luego ya regresé otra vez a Eni, en la parte de asuntos externos. Nos tocó la primera producción de una empresa internacional de hidrocarburos en el país. Claro. Tener ahí la visita importante de nuestro CEO con el presidente López Obrador. Y después de ahí ya me fui a BHP Petróleo, que ahora es Woodside Energy, participando en el proyecto de Trión, que es un desarrollo importante en sociedad con Pemex en el Golfo de México, en aguas ultraprofundas. Y además estás en Coparmex, vinculadísimo. Correcto. Coparmex, ahí estamos, estoy apoyando a la Vicepresidencia Nacional de Hidrocarburos. Tenemos ahí eventos interesantes que después les vamos a hacer extensiva la invitación para que nos acompañen. Ahí también el maestro, el doctor David ha participado muy de cerca con la Comisión de Seguridad. Los conozco bien a la Coparmex, grandes amigos, aliados, seguramente aquí habrá algunos conectados. La verdad es que me gusta mucho platicar con las cámaras desde hace mucho tiempo y bueno. Pues bueno, a ver, ahora sí ya que conocimos un poco de chismecito de quiénes son nuestros invitados, vamos a pasar a la parte más, digamos, relevante a esta discusión, que es la parte de energía. Voy a dar un pequeño contexto. Yo no soy experto en energía, estoy estudiando y bueno, tómenlo también desde alguien que desde la ignorancia habla. A ver, en energía, la energía es vital, la energía mueve el mundo, la energía es una industria transversal a otras industrias, la energía tiene un impacto en la salud, en la economía, en la violencia, en la seguridad, en la transformación de las sociedades, inclusive, si me permiten, en la felicidad de sus sociedades. Y hoy estamos en un momento histórico para el país. Yo creo que, como yo me atrevería a decirlo, lo platicaba hace ratito, bueno, en la mañana, en una entrevista que tuve con una personalidad muy relevante y luego la comida que tuvimos y estamos en un momento histórico. Y es relevante la discusión que estamos porque México está en una coyuntura única que puede quitarnos el sueño y meternos a la cama a llorar, o es una oportunidad impresionante para diversificarnos y aprender y hacer a más amigos en el mundo. Yo no me gusta llorar en la cama y no tomar una decisión activa, sino ser proactivo. Se vale llorar un ratito, pero ya. Yo creo que lo que pasó ayer, antier, y lo que ha venido ocurriendo desde enero 20 en Norteamérica, pues es un cambio paradigmático, dirían los internacionalistas, es un nuevo orden global, es el fin de una era, es el fin de la Estados Unidos buena ondita, woke, liberal, es el fin del liberalismo occidental, es el fin de lo que considerábamos las democracias occidentales buena onditas después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, 80 años ya terminó ese paradigma
y estamos ante el inicio de un presidente que está dispuesto a quemar la casa si es necesario, con tal de cumplir sus promesas, para bien o para mal, nos guste o no nos guste. En ese esquema se están negociando el Tratado de Libre Comercio, temas migratorios, temas económicos, temas de salud, temas de mucho orden. Y eso creo que aquí, bueno, afortunadamente muchos conocen el tema a fondo y algunos no lo entendemos, pero hablamos de todas maneras de eso por como un cambio paradigmático importante. En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum, que lleva en el cargo desde el 1 de octubre, tiene una gran aliada, que es la Secretaría de Energía, que fue secretaria de la Ciudad de México, a quien tuve la oportunidad de conocer en su momento, y tiene la meta clara de transformar, modernizar el sector energético. Ahora, cuando uno habla de energía, generalmente habla de muchas cosas. Ustedes, Yolanda y el maestro aquí presente, pues depende. Energía puede ser hidrocarburos, puede ser gas natural, gas licuado, gas LP, puede ser electromovilidad, puede ser política energética, derecho energético, competencia en materia de energía. O sea, cuando uno habla, y es como en seguridad, que es, digamos, el mundo en el que yo conozco más, uno habla de seguridad y se abre un abanico enorme, ¿no? Entonces, la presidenta hace, yo creo que 3 movimientos estratégicos e implementa lo que es el Plan México, propone un plan, tiene un secretario de Economía de un lado, Altagracia, amiga de nuestra asociación también en el otro, amiga personal, inclusive de algunos aquí presentes, eh, y en ese contexto plantea 3 cosas importantes. Una transformación brutal en materia de hidrocarburos, Pemex, y todo lo que implica Pemex. Una nueva refinería, tenemos una nueva refinería en Houston que compramos los mexicanos, o sea, el segundo piso de la 4T, cualquier cosa que eso signifique en materia de hidrocarburos, materia de gas natural, y hay una estrategia ad hoc específica en gas natural, y la estrategia de electricidad. Y esas 3 cosas embonan con una cuarta y quinta, que lo platicaba con la doctora Yolanda y con el maestro antes de entrar aquí, la transición energética y la electromovilidad. Son 4 o 5 grandes temas. Tan es así que la presidenta anuncia inclusive un carro eléctrico, ¿no? El del que no vamos a hablar hoy, pero o sea, lo que voy es, big things are going on. Hay muchos cambios en el mundo energético y por eso me da mucho gusto tener a los expertos, yo creo, de nuestra generación, de los late 20s, que más conocen en materia de energía, ¿no? Doctora, ¿cómo ves el tema? Si quieres lo partimos en 3, 4, así como lo planteaba. En materia de hidrocarburos, doctora, y aquí también, pues que estamos en el mundo de hidrocarburos, ¿qué opiniones tienen? ¿Ante qué retos se enfrenta Pemex? Que creo que es el papá, digamos, de materia de hidrocarburos. ¿Y cómo te imaginas qué está pasando en esta materia, doctora? Y luego ya cedo la palabra a quien se dedica también, por cierto, a hidrocarburos, para que termine ese punto. Y luego moveríamos a gas natural y luego electricidad y terminaríamos con un cierre y preguntas y respuestas. Adelante, doctora. Perfecto, digo, este tema lo domina de manera muy correcta el maestro Poncho, pero bueno, voy a intentar. La cuestión petrolera actual en Pemex, ustedes han visto cómo tenemos falta de pago a proveedores, cómo, digamos, las finanzas todavía no tienen el gobierno corporativo que necesitamos, los problemas con el sindicato, los pasivos laborales, es decir, tenemos una serie de cuestiones con Pemex y aquí me quiero retrotraer a la reforma del 2013 implementada en 2014, donde la intención era justamente que fuera una empresa productiva del Estado, es decir, que pudiera competir a la par de los privados. Ahora con este nuevo cambio que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum, no sé de qué manera vaya a funcionar, espero que funcione de forma correcta, pero lo que sí me llama la atención es de qué manera vamos a estar compitiendo como petróleos mexicanos con las empresas privadas. Cuando hablamos de las primeras rondas petroleras, y esto es algo que también discursivamente luego una cosa dicen los políticos, pero los técnicos, ahorita les voy a decir qué decimos, la ronda cero se le entregó el 95% de los campos que solicitó Petróleos Mexicanos, es decir, nunca se le ha entregado a los privados ese tema, el 95% de las áreas contractuales que solicitó se le entregaron en la ronda cero y después vinieron la ronda 1, etcétera, en adelante, donde también Poncho y yo participamos y tuvieron participación los privados como operadores petroleros, que fue un cambio sui generis en esta figura donde antes Pemex era el único operador. De hecho, aquí Poncho trabaja para la mayor inversión en materia petrolera del país, ya lo explicará él, pero entonces permitió que los privados tuvieran este tipo de participación. Al momento de entrar los privados, también quiero ser muy enfática en esto, la mayor parte de las regalías, que era la manera en que se pagan en los distintos 4 contratos que tenemos a nivel legislación, que es de producción compartida, de utilidad compartida, de licencia y de servicios, realmente veíamos regalías superiores al 60, 70 y hasta mayores al 80% de los privados. ¿Y por qué creo que deberíamos de regresar a las rondas petroleras? Por 2 razones principalmente. La primera es, económicamente el Estado no tiene los recursos suficientes para estar invirtiendo en todos estos campos petroleros y desarrollarlos, además que la mayor parte de los 455 campos que tenemos en el país
pues realmente más de la mitad son campos maduros, es decir, ya tienen un porcentaje de recuperación más o menos del 20%, que aquí veo conectada en Eneida y estuve en el Instituto Mexicano del Petróleo recientemente. Ellos están generando bastante tecnología para recuperar más de los campos maduros, pero la realidad es que es un porcentaje del 20%. Entonces, si no retomamos las rondas petroleras a nivel económico, el Estado va a tener que poner más dinero y más inversión con riesgo. Cuando tú involucras a los privados, los privados ponen toda la inversión, se llevan todo el riesgo y aparte le dan gran parte del dinero y de las ganancias y las utilidades al Estado. Entonces, un ganar-ganar para todos, regresar a las rondas petroleras. Ahorita me preocupa un poco la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos porque pues está yendo todas estas actividades a la Secretaría de Energía y ahí sí me gustaría pues, que Poncho nos dijera qué cree que va a pasar con esto, porque realmente teníamos una multiplicidad de reguladores en materia de hidrocarburos, incluyendo CENER, Comisión Nacional de Hidrocarburos, SEDATU, CEMAR, Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, alguna parte de Semarnat, el Fondo Mexicano del Petróleo, que fue este ente también sui generis que se creó a raíz de la reforma para poder pagar a los contratistas y operadores petroleros. Pero en general, bueno, nada más abro con eso mi participación. Regresar a las rondas petroleras. ¿Qué va a pasar ahora con la inexistencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Y que es un ganar-ganar para todos tener esta participación público-privada. Excelente, doctora. Pues yo creo que plantea los grandes problemas. Yo añadiría nada más uno, la deuda de Pemex. Vaya tema también, ¿no? Deuda de México y por ende lo que eleva el costo de interés de todos los mexicanos. Maestro Alfonso, que pues yo creo que, bueno, conoces de todo el mundo energético, pero creo que quizás uno de tus fuertes es la materia de hidrocarburos. ¿Cómo ves el tema de Pemex? ¿Cómo ves el tema de hacia dónde va México o hacia dónde deberíamos ir con esta reforma? Claro. En el contexto, me parece que valdría la pena de lo que presenta la presidenta y la secretaria de Energía. Correcto. Bueno, primero que nada, gracias Yolanda, excelente introducción. Yo creo que a todo mundo nos interesa que a Pemex le vaya bien, porque Claro. si le va bien a Pemex, le va bien a México. Esa Claro, es una de acuerdo. premisa de la cual debemos de partir. Yo creo que todos como mexicanos nos sentimos muy orgullosos de Pemex. Pemex ha construido al país, ha construido Está en todos poblaciones, está en todas partes, hay escuelas, hay guarderías, hay... Es decir, y el presupuesto Pemex, público, el presupuesto del sector exactamente, público. Pemex tiene digamos, una historia enorme de trascendencia para las finanzas públicas del país, para la vida pública y política del país, pero también para la creación de instituciones, para la creación y digamos también la solidificación de regiones. O sea, Pemex ha en realidad contribuido bastante al desarrollo del país. Hay que partir de ese supuesto, De ¿no? acuerdo, de acuerdo. En este momento está enfrentando pues retos importantes. Un reto importante es el reto financiero, como tú bien lo comentas, el tema de la deuda de Pemex. Tiene un reto también de flujo de efectivo. Hay que pagar a Me proveedores. parece Hay que pagar a proveedores. totalmente de acuerdo. Me parece también que las señales que ha mandado esta nueva administración, tanto la secretaria de Energía, creo yo que su contexto financiero está poniendo mucho orden en el sector. Me parece también que la estrategia que plantea la presidenta está permeando a Pemex. O sea, han habido muchas señales importantes, han estado pagando a los proveedores. Es una deuda grande, son retos importantes, pero me parece que están haciendo lo necesario, ¿no? En ese sentido, hay obviamente restricciones, hay obviamente, digamos, limitantes en el tema de los recursos, pero creo que están haciendo lo que se puede y lo que se debe. Yo veo a Pemex, la verdad es que y todos estos comentarios son a título personal, analizando lo que se propuso como reforma para Pemex, me parece también muy interesante. Me ¿Qué parece propone? que, Sí, de manera muy para los que no sabemos. a ver, a grandes rasgos, vuelve Pemex a ser una empresa pública del Estado, con todo lo que eso puede conllevar. Sin embargo, existen oportunidades también para los privados para que participen con Pemex bajo Aclara ciertas las reglas del juego, condiciones. digamos, sí. Aclaró un poquito esas dudas que existían de cómo podían los privados aportar a fortalecer Pemex. Otra vez, al sector energético le conviene que Pemex esté fuerte, Claro. porque en realidad Sí, sigue siendo proveedor, preponderante comprador. del mercado, sigue siendo una producción importante de hidrocarburos para el país. Estábamos viendo la otra vez también cuáles son los pronósticos de la demanda de petróleo y va a seguir creciendo por lo menos hasta el 2045. Y Y tu Instagram lo entendiendo, pusiste, ¿no? En tu Instagram venía el crecimiento y me encantó la gráfica No. porque viene el crecimiento fuerte. Correcto, y entendiendo también la matriz energética del país, tenemos recursos, Sí. hay que explotarlos de manera responsable, cuidar el medio ambiente, porque me parece que también esa es digamos, un sello bastante visible de esta nueva administración, lo cual también celebramos desde la iniciativa privada.
Y insisto, el reto financiero ahí está, pero creo que están haciendo lo necesario. En la parte regulatoria, en la parte de la legislación, digamos, están ahorita discutiendo en la Cámara de Diputados. El Senado acaba de aprobar ya la ley de ingresos sobre hidrocarburos nueva, que plantea un nuevo régimen fiscal a Pemex para que, digamos, permitirle mayor flexibilidad en la parte de sus contribuciones, reducen un poquito la carga impositiva. Y bueno, veamos qué pasa en el Senado, pero insisto, va a haber claridad. Y me llama mucho la atención que uno de los objetivos que le incluyen a Pemex, además de las actividades que ya tiene per se por su naturaleza, incluye la parte de desarrollo de nuevas energías. Eso es O sea, interesante. eso está muy interesante. Que no lo Diversos- tenía, no lo tenía. no lo tenía como mandato, digamos Sí, así. sí, cambia toda la dinámica, porque inclusive en la previa era como un zero sum, ¿no? Si había energías renovables, no había hidrocarburos, y aquí son las dos. Correcto. Y lo interesante es que suma a Pemex a volverse poco a poco una empresa de energía. Ahorita que planteas el régimen fiscal, yo creo que hay mucha gente que a lo mejor, como yo, no somos expertos. A ver, para mí el régimen fiscal es lo que tiene que pagar Pemex de impuestos. Correcto. Y ese es el argumento que mucha gente dice, ¿sabes que Pemex está quebrado, hay que venderlo? Yo tengo amigos, y no voy aquí a quemar gente, aunque podría, que dicen, no, vende Pemex como fierro viejo, Pemex ya nada, dio lo que tenía que dar. Y la verdad es que me parece, digo, sin ser experto, una falta de conocimiento. Y es bajo esa idea de que Pemex está quebrada. Y tú ahorita hablas de dos palabras, régimen fiscal. ¿Qué es el régimen fiscal? Corrígeme, estoy equivocado, doctora, tú, es lo que le quita Hacienda o lo que contribuye con impuestos a Hacienda. Entonces, no es que esté quebrado, es que lo estamos quebrando porque le quitamos más de lo que genera, ¿o cómo lo explicarías eso, A maestro? ver, yo creo que lo dijiste muy bien, doctor, es básicamente cómo se genera la carga impositiva de la compañía. Lo que hicieron en los últimos años fue tratar de reducir este derecho, eh, el DUC, es un derecho una contribución que tenía que pagar Que es un Pemex, impuesto. que es un impuesto, Como y un ahorita, IEPS. ahorita crean esto que le llamaron el derecho del bienestar. Corrígeme, doctora, cuál era el nombre correcto, Sí, pero eso era quedó según yo en derecho nada más. petrolero del bienestar, Sí, que es lo DPB, que el DPB, y lo fijan en una tasa que eso es lo que tiene que pagar Pemex, ¿no? Y me parece que eso, pues bueno, al final del día eh, aligera un poquito la carga, el tema fiscal, el flujo de efectivo, Ujú. y bueno, yo Eso creo le da que, oxígeno, al final de cuentas, ¿no? justo eso, y me parece también súper importante destacar el plan de trabajo Pemex, lo que presentaron Sí. me parece que hace 2 o 3 semanas, 2 o 3 semanas, sí. porque claramente te refleja cuál es la estrategia que tienen. Manejan montos de inversión para la producción de hidrocarburos, para Ponen la producción de indicadores, gas ponen natural, metas, ponen metas, ponen indicadores, ponen también cómo plantean abordar el compromiso financiero frente a los contratistas, a todas las personas que están en esta cadena productiva, y bueno, pues creo que veremos cómo queda esta estrategia, pero me parece que se está haciendo lo que se tiene que hacer con lo que se tiene. con lo que se tiene. Si les gusta, pasemos al segundo tema, son tres. Hidrocarburos, que es muy complejo, y ya hablamos, sobre todo es petróleo, pero no es todo. Hay un hidrocarburo que se vincula, que son los gases. Básicamente dos, tres importantes. Yo hablaría del gas natural, que es el que más le importa a la industria. Hay gas LP, hay gas licuado, hay millones de cosas, ¿no? Pero el gas natural me parece que es muy relevante porque es el que es más importante, y corríjanme, estoy equivocado, para el nearshoring. El gas natural es lo que hace que las plantas en Monterrey, en Reynosa o en el Bajío, y Dios quiera pronto en el corredor interoceánico, estén generando transformación industrial, ¿no? Doctor, ¿algún comentario? Me gustaría pasar rápido después a electricidad y electromovilidad, energías renovables, pero no quiero brincarme el gas porque tengo muchos amigos aquí que estoy viendo que son parqueros, y el gas natural es su dolor de cabeza, iba a decir otra palabra, es su dolor de cabeza más fuerte, porque generalmente, pues sin gas natural ningún parque industrial funciona, porque las energías renovables, y ya platicaremos de eso, no son constantes, son intermitentes. Ahorita hablamos de eso. Doctor, ¿algún comentario sobre hacia dónde va el gas natural y por qué es relevante? Y tú como tamaulipeca, bueno, todos tamaulipecos, que además ahí está la cuenca de Burgos, que compartimos con Nuevo León. ¿Qué te da impresión, doctora, en materia de gas natural? Pues me da la impresión que tenemos una gran dependencia con Estados Unidos. Importamos entre el 60 y el 70% del gas que necesitamos en México, y nuestra generación eléctrica, nuestra matriz es de ciclo combinado, es decir, utilizamos aproximadamente el 70, un poquito más del 70% para producir electricidad. Entonces, en el momento en que Estados Unidos nos cierra la llave por cualquier motivo, ni siquiera hablo de un motivo político, pudiera ser un motivo medioambiental, como hace algunos años sucedió, donde tuvo que cerrar la llave por esta gran tormenta y que además pasábamos por un puente en Estados Unidos, etcétera. En el momento en que cerró, nos quedamos 3, 4, 5 días sin operar varias empresas. Entonces, lo que es importante que todos entendamos en materia de gas es, uno, la gran dependencia con Estados Unidos. Dos, que eso no necesariamente es malo en términos de seguridad energética,
porque lo adquirimos a un precio bastante competitivo, al precio más competitivo a nivel mundial. Pero algo que ha hecho Estados Unidos muy bien es el desarrollo de la fracturación hidráulica. De hecho, a partir del año 2007 se inició todo este boom en Estados Unidos para explotar los yacimientos Shell, que es 98% inyectar agua, 2% químico radiactivo, fracturar y que salga el gas en estos no convencionales. ¿Y qué pasó? Estados Unidos empezó a exportar mucho más gas a todo el mundo que a sus socios comerciales, que a Canadá y que a México. Entonces, este boom permitió que Texas fuera una de las primeras economías, no a nivel país, a nivel mundial, como estado, justamente por esta perforación. Nosotros en México somos ricos en este recurso en Nuevo León, en Tamaulipas y en Coahuila, pero desafortunadamente por un tema igualmente discursivo, gubernamental, no se está explotando este recurso. Pero cabe, o dicho sea de paso, mencionar que el 50% de nuestros recursos prospectivos petroleros están en la fracturación hidráulica. Entonces, México es uno de los 10 primeros plays a nivel mundial de gas shale y necesitamos explotar. Por otro lado, es bien importante ver que el gas natural es el elemento medio en la transición energética, es decir, vamos a pasar bueno, ha habido dos grandes transiciones energéticas, que ya entraremos en ese tema, pero básicamente durante la primera gran transición energética, que fue en el siglo XVIII, pasamos de la biomasa al carbón mineral, del aceite de ballena al queroseno, del caballo al automóvil, del carbón al petróleo, y ahorita estamos pasando del petróleo al gas, ¿no? Es la gran vivencia que estamos teniendo, y vamos a entrar a la generación renovable, al hidrógeno y a la electromovilidad. Y en este tenor, justamente, me gustaría comentar que gran parte del gas que nos exporta Estados Unidos pues realmente es lo que le sobra, es decir, las sustancias más positivas que tiene el gas lo mantienen en Estados Unidos y ahí también tenemos, digamos, cierta dependencia. Por ende, para mí, lo que deberíamos hacer como país es empezar a explotar el gas, empezar con la fracturación hidráulica y viendo los consumos nacionales por tipo energético que tenemos, básicamente sí todavía vamos a necesitar petróleo, carbón y gas, y esto lo dice el BP Energy Outlook, desde el año 2017, que vamos a seguir dominados por estos tres tipos de tecnologías, por estos tres tipos de sustancias, y en realidad la producción nacional de gas va así, en declive. La producción nacional petrolera va en declive. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esta balanza comercial de energía? Aparte del crecimiento de renovables, es sí estarle apostando a nuestros recursos para que no tener activos varados en el futuro. Totalmente, o sea, exploración, básicamente, ¿no? Va. Fracturación hidráulica, aunque el medio ambiente, Perfecto. claro que tiene una repercusión, pero para mí, o sea, estamos cayendo en greenwashing y colonialismo verde al no explotar nuestros recursos porque las potencias mundiales sí lo están haciendo. Vaya, y vaya que lo estás. Sí, es un gran tema, y me gustaría que lo platicáramos al final. Es una gran discusión para África. Yo viví un tiempo allá y pues no, todo se les ve mal, no les dejan hacer nada a los pobres, cuando realmente el Occidente, ¿no? Sí lo hizo. O ya lo hizo. O lo sigue haciendo todavía, inclusive en algunos casos, ¿no? Y te voy a dar Alfonso, nomás una cifra en gasolinas, nomás para quedarnos con esto. O sea, toda la importación de gasolinas, por ejemplo, en el año 2020, fueron de 160 millones de barriles, David. Entonces, ¿esto qué nos representa? El 70% de la demanda nacional. sí, una dependencia brutal también en muchos aspectos. Maestro, cuéntanos de gas, para tu conocimiento, industria. ¿Qué hay que saber? ¿De dónde vamos? ¿De dónde venimos? Lo básico para alguien que no sabe el tema. Yo creo que la doctora Yolanda lo encuadró bastante bien. O sea, es un combustible de transición. Ujú. La verdad, México es rico en hidrocarburos. Tiene muchas cuencas, como lo mencionaba la doctora, de gas natural. Falta encontrar la manera de poder generar estos mecanismos que permitan su explotación. La fracturación hidráulica ha probado ser en Estados Unidos, ya con tecnología avanzada, si se hace bien, bastante, digamos, responsable con el medio ambiente, Okay. utilizando, obviamente, recursos hídricos o agua, pero dándole el tratamiento necesario para que pueda ser reutilizada en los mismos procesos. Es decir, hay métodos que ya existen que Para mitigar el impacto, digamos, ¿no? mitigar el impacto y también controlar cualquier posible riesgo que permita la extracción del hidrocarburo. Bien lo mencionábamos hace ratito también. Todos los países tienen derecho a desarrollarse, ¿no? El desarrollo económico, derecho, de hecho. el motor del desarrollo económico es la energía, se requiere para todo. Cada país tiene necesidades energéticas diferentes y tiene recursos diferentes. Entonces, el hecho de que existan tendencias que restrinjan el uso de cierta tecnología para extraer recursos minerales, pues a lo mejor como lo mencionábamos ahorita, pues ellos ya lo hicieron 20, 30 años atrás, pero hay países que todavía lo necesitan para sus consumos, en para su África crecimiento todavía es económico. con leña, o sea, Eh, incluso.
Correcto. Se ve bien la estrategia que se ha planteado en este momento para abordar la cuestión de la producción de gas natural. Falta un poquito desmitificar la parte de la fracturación. O sea, el Casi no se fracturamiento habla del hidráulico. tema, ¿no? Como que es un fantasma Sí. en el cuarto, un elefante en el cuarto, ¿cómo se dice? Se habló mucho en años anteriores. Yo creo que falta retomar esta discusión. Me parece que institutos como el IMP traen muchísima información al respecto, líneas de investigación bastante alineadas con temas de responsabilidad ambiental que deberían de estar siendo analizadas por la industria para ver cómo pudieran aplicarse para estados como Tamaulipas, Coahuila, incluso hasta el mismo Nuevo León. Sí. Sería detonante de crecimiento económico. Sí, las cuencas Entonces, importantes, lo que sabemos es que hay mucho gas ahí, y ¿no? como bien lo mencionas, y lo mencionaba Yolanda también, o sea, en una planta de ciclo combinado, en lugares como el norte del país, que es donde se pretende aprovechar este fenómeno de la relocalización de las cadenas de valor, pues es importante que exista energía, No, que sin exista energía, gas, que sin exista energía no electricidad. hay nada que hacer, ¿no? Y teniendo el recurso de in situ, justo en la frontera, me parece bastante interesante que se empiece a hablar de este tema, ¿no? Pasamos, si les parece, al tercer tema. Es que son muchos temas, si se fijan, ya hablamos de hidrocarburos, hablamos de petróleo, y pasamos a gas, que de alguna manera está vinculado, ¿no? Me quedo con el tema de la transición, me parece muy interesante que lo vean así. Hay un tema que no mencioné y no lo puse en el orden del día, pero me parece interesante, y si hay tiempo regreso, que es el hidrógeno verde en Oaxaca. Me parece que es un tema importantísimo. Hay temas que todavía el país yo creo que no conocemos, ¿no? Pero bueno, hago paréntesis. Si hay tiempo, platicamos del hidrógeno verde, que me parece algo así que a mí me voló la cabeza cuando, según yo, ya le entendí qué es. Pero quisiera pasar a electricidad, que es lo que impacta naturalmente y de manera directa a las familias, las finanzas públicas. CFE es una empresa, bueno, de entre Pemex y CFE está mejor CFE que Pemex, eso yo creo que coincidimos financieramente, pero tiene retos brutales de electrificación. Hay zonas del país donde todavía no hay electricidad. La gran paradoja, el sureste, que yo voy mucho y hablo mucho del sureste por razones personales y profesionales, pues es una gran paradoja porque Oaxaca, por ejemplo, Veracruz, que aquí hay varios oaxaqueños, los estoy viendo veracruzanos, sobre todo Oaxaca, pues es capital eólica, tiene la Ventosa, es la zona que junto con Sonora tiene más capacidad de energía eólica, térmica, potencial nuclear, inclusive tenemos en el país, o sea, tenemos todo. Y por las razones, como dices tú, ideológicas, políticas, sociales, no lo hemos hecho. Electricidad, doctora Yolanda, que es el que nos afecta, es la luz, o sea, es lo que pagas en CFE y afecta a la empresa, afecta a la industria, afecta a la pyme, y afecta, por supuesto, el tema de nearshoring, porque sin electricidad pues, casi ninguna planta se va a animar, ¿no? O sea, ni modo que pusieras velas, ¿no? O sea, eh, el gran complemento del gas y del hidrocarburo y la electricidad. Doctor, ¿algún comentario sobre, si no recuerdo, el 6 y 13 de noviembre, el secretario de Energía postuló y presentó el hidrocarburos y luego la electricidad, que siempre llevan ese orden, porque la electricidad es un producto de hidrocarburos, con sus excepciones. Doctora, qué hay que esperar en materia de electricidad para materia del nearshoring, lo que está negociando México ahorita? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sigue, doctora? Pienso que lo que sigue es, o el gran tema es el almacenamiento, pero sí quisiera retrotraerme igualmente a la primera reforma del 2013-2014, donde lo que se hizo, para los que no son expertos en energía, es que se aperturó la generación y la venta de electricidad para que también pudieran participar los privados. Antes todo el esquema, tanto generación, transmisión, distribución y venta de electricidad, lo abarcaba la Comisión Federal de Electricidad. Ahora están estos dos polos abiertos y la transmisión y la distribución se quedó como un monopolio natural de la CFE. Ahí algunas personas argumentan que fue lo correcto por casos de estudio, como se ha visto en España, que mucho lo mencionaba el presidente López Obrador, entre otras cuestiones, pero yo sí creo que necesitamos acciones público-privadas para invertir en nuestra red de transmisión y distribución, particularmente si queremos pasar hacia la electromovilidad. Yo siempre hablo en mis conferencias, bueno, ¿cómo vamos a tener vehículos eléctricos circulando? Pues van a causar grandes apagones porque no tenemos la infraestructura ni para inyectar todas las renovables que vienen a futuro, ni para tener esos vehículos eléctricos circulando en el país. Entonces, para hablar, por ejemplo, en tema de transmisión, les doy algunas cifras. Entre 2019 y 2020, lo que pasó es que la Comisión Federal de Electricidad duplicó sus ganancias por transmisión, es decir, no hay una insuficiencia tarifaria como muchos políticos lo han mencionado, la realidad es que no lo hay, y necesitamos, yo creo, en el sector mayor transparencia en cuanto a las líneas de transmisión por parte de la CFE. Algo que también es positivo y me gustaría comentarles es la cuestión de irradiación solar. Oaxaca, claro, tiene muy buen porcentaje eólico, etcétera, pero ahí la realidad es que más del 90% ya está acumulado y no le queda gran porcentaje de su potencial eólico para crecer. Hay estados como Tamaulipas,
donde tienen más del 90% libre de potencial eólico y podríamos estar ahorita poniendo parques eólicos ahí, ligarlos con tema de fertilizantes, ligarlos con amoníaco verde, con el hidrógeno, entre otras cuestiones, ¿no? Tan solo también hablando entre, por ejemplo, el año 2019 y 2020, que fue justamente en la pandemia, de cualquier manera tuvimos un crecimiento en la generación solar en México del 92% de la capacidad de energía pues inyectada a la red, ¿no? Entonces esto es bien importante, los porcentajes que hemos crecido en generación distribuida, que es el argot en lo que energéticamente llamamos paneles solares, pero básicamente la distribución, cómo quedó a raíz de esa reforma, que es lo que entiendo se está tratando de cambiar tanto con López Obrador como con la presidenta Claudia Sheinbaum, es que CFE se quedó con 50 millones de usuarios, ¿no? Y ustedes podrán decir, es que es muchísimo, pero la realidad es 40 millones de usuarios son domésticos y esto no representa mucho menos del 40% del consumo total. Por eso se dice que CFE quiere recuperar este porcentaje mayor al 50%. ¿Para qué? Pues para que sea preponderante otra vez, de alguna manera monopólico CFE y que los privados estén abajo. Esto en cuanto, por ejemplo, al despacho eléctrico, donde surgió en su momento con López Obrador, que decía, es que cambiemos el despacho eléctrico a que primero venga la hidroeléctrica, después todos los CFE, o sea, la energía sucia, y al final lo que invirtieron los privados, donde además prácticamente pues, nos estaban otorgando los permisos. Creo que ahí sí hubo un error y lo comento porque mi tesis doctoral es en agua y no podemos tener una dependencia total en hidroeléctricas para el despacho eléctrico. ¿Por qué? Porque el agua, hay grandes inundaciones, hay de repente grandes sequías, también es intermitente, entonces, si bien es cierto que es la energía más limpia, yo creo que también tendríamos que voltear a ver pues a las energías renovables y a todas estas plantas que todavía no consiguen sus permisos, pero que se pudieran echar a andar en el país para aumentar la capacidad instalada que tenemos. Y algo que me pareció muy importante, David, si quieres con esto doy paso a Poncho, es lo que mencionaste. Al inicio hay mucha pobreza energética en México, mucha gente sigue conciliando con leña, hay mucha contaminación en los pulmones de nuestra población y yo no veo que alguien esté planteando cómo acabar con la pobreza energética en México, tener generación distribuida en los ejidos o alguno otro indicador que pueda ayudar pues a la gente que sufre marginación social a raíz de que no puede tener acceso a la energía eléctrica. De acuerdísimo. Ahí hago totalmente de acuerdo, que es un gran tema, porque hablamos de bienestar, hablamos de la 4T, tendría que ser una discusión. Solo hago un pequeño paréntesis para los que no son expertos. A ver, aquí hablamos cuando hablamos de electricidad, y corríjanme, hablamos de generación, transmisión Distribución. y distribución y a veces almacenamiento. Y ¿Es lo venta. correcto? Bueno, y la venta. No sé si nos puedes contar un poquito, porque yo creo que la gente que no dice que estás hablando, ¿verdad? A ver, es la cadena de producción de la electricidad. Tiene mucho sentido, pero lo que decía la doctora es, a ver, ¿qué es la generación? ¿Qué es la transmisión? Por ejemplo, la transmisión es de alta tensión, por lo que entiendo generalmente. La generación es la generación de electricidad, ¿no? Y hay muchas maneras de llegar a ella. La transmisión son los cables grandotes que ves en las ciudades de alta Postes que ves, tensión. las líneas de transmisión, Los los ángulos postes que ves en la grandotes. calle y las líneas. Y Ajá. su transmisión, ¿eh? O sea, CFE tiene distribución, digamos, generación es una cosa, transmisión Decía, es otra. ahorita ya con la reforma A ver, cuéntanos se cómo, integran. cómo están esas cosas, porque creo que es una Sí, pregunta muy obvia, pero no todos lo sabemos a fondo, ¿eh? o sea, antes con la reforma del 2013, como decía Yolanda, implementada en el 2014, Que es Peña Nieto, la se época de Peña dividió CFE en diferentes líneas de negocio. Ajá. La transmisión y la distribución quedó estrictamente en manos del Estado Ahí mexicano no hay y privados. se creó CFE Distribución y CFE Y Transmisión. CFE Energía, que luego Y hablamos. luego se creó también CFE Suministro Básico, me Así parece es. que era la que daba abasto justo a la obligación que tuvo constitucional la CFE de darle abasto al consumo de los hogares. Luego se creó, me parece que eran 6 subsidiarias de generación de Sí, energía. sí, luego regionales y luego la CFE Y- Energía. Correcto, y luego CFE Energía y CFE Internacional, que básicamente se dedicaban a la O compra y PMI. venta Un de PMI, un CFE. comprar para gas natural para los ciclos combinados. Así es. Me parece que la reforma fue muy acertada en abrir el mercado a la inversión privada. O sea, yo creo que competencia siempre se traduce en la búsqueda de mayor eficiencia. Lo que sí me parece que faltó, y a lo mejor aquí puede ser un poco disruptivo, es que no se destinaron recursos para que CFE pudiera competir en un mercado como se planteó. Ok. Es decir, las reglas del despacho siempre iban a privilegiar a las centrales nuevas porque son más eficientes y las centrales que tenía Pemex CFE generando la electricidad, Que tienen 40 normalmente años. tienen 40 años, o sea, eran más viejas, su costo de producción de energía eléctrica pues era mayor. Claro. Entonces en el orden del despacho a veces Como tener eran un carro viejo y un despreciables, carro nuevo, ¿no? correcto. Y si se les hubiera destinado recursos para poder darles mantenimiento, a lo mejor la historia hubiera sido distinta. Digamos que lo pusiste a CFE a competir con un Sur 94, con un Audi 2025. Correcto. ¿Quién iba a ganar? Pues sí.
Entonces, yo creo que ese fue el error que esta administración plantea y trata de corregir. Me parece bastante interesante la forma en la que quieren abordar esta parte de la pobreza energética. O sea, es un hecho, la energía debe de ser vista como un derecho humano. La forma en la que yo he escuchado que esta administración pretende llevar la energía a los lugares remotos es, no sé si han visto en la reforma, tratan de incrementar el umbral para la generación distribuida sin que se requiera un permiso. Parece que 20 esto es megas, aceptado. son 20 megas. No, creo que De 20 en era adelante. medio mega, 0.5 a 20. a punto 7, me Punto parece. 5 a punto 7 Punto en 7, generación a punto distribuida 7 en y generación pasó a distribuida. 20 megawatts en autoconsumo. Correcto, en autoconsumo. En autoconsumo de 0.7 a 20 megas, ¿no? Que eso también aborda un poquito el problema de las líneas de transmisión. O sea, porque generación in situ es, en realidad, ¿Qué es generación in situ? el reto que tiene Terrenal. también la gente que balancea la energía, el SENACE, es que la energía que se inyecta a la red tiene que ser consumida en otro punto, siempre tiene que estar en balance. Por eso el tema del despacho, el tema, o sea, eso es un punto bien relevante que la rectoría, que SENACE tiene que controlar. Entonces, ¿Es el SENACE para la el SENACE digamos, es el ¿El lugar en controlador? donde se ¿Un controla en dónde, en qué puntos se inyecta energía y en qué otros puntos se está consumiendo. Digamos, es como un regulador. Es el regulador, al final de cuentas, ¿no? Pues no regulador, pero es el que Es que como el que tránsito, entra y que sale. es el tránsito de la energía, Ándale, ¿no? algo así pudiera haber. Yo me estoy yendo muy simplista, pero para Y que... la generación in situ puede favorecer a la gente que genera, a los empresarios que tienen parques industriales, por ejemplo. O sea, yo O sea, en mi antes parque genero, por eso, a eso te refieres con generación in situ, ¿no? incrementó digamos, la capacidad de generación de las plantas que pueden estar ahí dándole servicio a un parque industrial, Así es. sin necesidad de que se tengas que colgar a la red de Claro. transmisión o de distribución. Entonces, bueno, veamos cómo se implementa y cómo se desdobla, pero creo que, insisto, la regulación, si se aprueba, o la legislación como está propuesta, me parece que va a tener impactos en el corto plazo en generación distribuida y en la ¿Positivo? parte de... Yo creo que sí, positivos, porque ya, por lo menos, generación distribuida y esta generación in situ, los permisos, digamos que ya no van a ser Tan complicados, Sí, ¿no? exacto. Que sí Fue un tema, es un y lo tema. sigue diciendo. Tan es así que la reforma plantea la desaparición de la CRE y la creación de Quita el Centro regulador. Nacional de Energía. Quita el estorbo, o es lo que pretende, a un costo también interesante que hay que analizar, ¿no? Bueno, ya estamos acercándonos a las 7:52, ya tenemos 52 minutos, se nos fue volando, yo aprendiendo de estos dos grandes maestros de energía. Es un tema súper apasionante. Yo lo que llevo estudiando este año y medio, me parece que es un tema fundamental y tiene impacto en cosas tan extrañas como la seguridad. De eso hablabas la doctora de seguridad energética, de soberanía. Ahorita que es un momento para negociar un tratado con un monstruo, y no me refiero a Trump en este momento, me refiero al monstruo del mercado norteamericano. Tienes a Texas, que es un gran productor de muchas cosas, el Golfo de México, que por sí mismo tiene un impacto, la cuenca de Burgos. Hay muchas cosas, y Ucrania, no se diga, que tiene que ver con energía, el litio, muchos temas que no hablamos, ¿eh? Litio, tierras raras. O sea, ya, si le rascan, si se dan cuenta, hay otros temas. Yo quisiera, doctora, darte un reto, que en 50 segundos me digas qué opinas de la electromovilidad. Yo sé que es un tema que me puedes hablar 2 doctorados. En 50 segundos, energías verdes y electromovilidad, júntalas, revuélvelas y dime qué percepción tienes de hacia dónde debe ir México. Le pediré el mismo reto al maestro Alfonso y con todo gusto pasaríamos, si es que hubiera, ojalá que hubiera, creo que sí, preguntas y respuestas. Entonces, doctora, todo lo que sabes de electromovilidad y de energías verdes alternativas en 50 segundos. Bueno, ¿por qué tenemos electromovilidad? Por la mala calidad de aire en general en México, en Latinoamérica. Estamos respirando óxido de nitrógeno, material particulado que nos afecta muchísimo a nuestros pulmones. Más de 3 ciudades en Latinoamérica estamos con los límites superiores en la calidad del aire a los que marca la OMS. Más de 150 millones de personas, incluyendo todos los habitantes de la Ciudad de México, estamos respirando este aire contaminado. 95% de las necesidades de transporte se cubren con combustibles fósiles. Por eso necesitamos electromovilidad. Ahora, ¿cómo va a estar la electromovilidad a futuro? Yo creo que para masificarla sí necesitamos abrir la puerta a China. La realidad es que ya se ingresaron aranceles el año pasado, desde octubre del año pasado, 20-25% a cualquier transporte que ingrese de China. Ahora con eso, menos pues el tema de reducción de incentivos que tiene Estados Unidos, creo que vamos a batallar un poquito en la electromovilidad, pero la importancia de la electromovilidad es tener transporte público eléctrico. No tanto coches individuales, sino transporte público eléctrico, flotillas de taxis, última milla,
que recorren hasta 3 veces más de lo que recorremos cualquiera de los ciudadanos tradicionales. Ahora, en materia de electromovilidad, ¿qué necesitamos para instalarlo? Actualmente hay una estrategia nacional de electromovilidad conducida por la Semarnat, y a raíz de esa conducción, digamos que estamos generando normas en relación a certificación de cargadores, temas del vehículo eléctrico, cómo tener más infraestructura de recarga, y todo esto se va a ir, digamos, acumulando para poder masificar la electromovilidad. Yo creo que lo más importante que tenemos, o el más grande reto que tenemos como país, sí es en el transporte público eléctrico, pero nada más para darles algunas cifras. En 2020 ya tenemos 10.766 vehículos eléctricos circulando en la América Latina. México era el lugar número 7. Estimaba antes del advenimiento de Trump que para el 2040 íbamos a tener 500 millones de vehículos eléctricos circulando. Y un punto muy importante, y si quieren lo tocamos en alguna otra sesión, cómo ver la rentabilidad del vehículo eléctrico, el CAPEX inicial que tienes que poner versus la operación y mantenimiento a largo plazo. Totalmente, es un gran tema, bueno, es un gran reto también el que pusimos. Maestro Alfonso, energías sustentables, renovables, como le llamemos, Sí. si pudieras contar hidrógeno verde o algo más. Claro, a ver, es un tema súper interesante. La verdad es que yo Quizá da para otro coincido, foro, da para da otro para otro foro. foro, y coincido que ese va a ser el futuro del país. Además de la parte de la electromovilidad, yo creo que el reto es justo, lo mencionaba la doctora Yolanda, los puntos de carga, ¿dónde van a estar? Que existe una red que le permita esta autonomía, ya sea el transporte individual o el transporte Sí, o los que público. reparten de- panes, digo, no quiero decir marcas, ¿verdad? Pero los que reparten panes, los que reparten papitas, pues es parte de las... Hay empresas que ustedes conocen que se dedican a eso, de flotillas Correcto. eléctricas, ¿no? Y lo Todo un importante mercado. es que también empresas grandes de consumo mexicanas e internacionales ya están adoptando estos camiones eléctricos para Los que distribuir esa última distribuyen milla. logística, ¿no? Y eso Mercado también Libre y es una demás. señal bastante interesante del que manda el mercado. Yo creo que además de la parte de electromovilidad, o sea, por la tradición histórica de México y de Pemex, yo siento que el combustible fósil va a seguir siendo utilizado en el país por los siguientes, a lo mejor me atrevería a decir que hasta 50 años o más. 50 Por años. la flotilla, por muchas cosas. Buena Entonces yo creo hipótesis, que otra cosa importante sería que se produzcan y se consuman combustibles más limpios en el país, lo cual existe la tecnología, existen diferentes empresas alrededor del mundo que generan combustibles que cuando se queman para generar esta movilidad son más amigables con el medio ambiente. Explorar ese tipo de alternativas debería estar aparejado a la implementación de esta estrategia de electromovilidad. Totalmente, porque sí, porque inclusive entre gasolinas, o cuando uno no es experto, dice, bueno, una gasolina es la gasolina, ¿no? Hay calidad de gasolina, hay Correcto. calidad de aceite, todo es toda una discusión, inclusive técnica, y tú platicabas, tuve la oportunidad de conocer a unas personas hace poquito del IMP, el Instituto Mexicano del Petróleo, ¿no? Y me platicaban lo que hacen, y me parece que es impresionante, porque yo al menos, parece que ni los topaba, pero es increíble que es una discusión que hay que tener, ¿no? O sea, me decían, petróleo y petroquímica es todo un tema, es desde asfaltos, Sí. es lo que utilizas para pavimentar calles, o sea, no nada más es mover tu carro y ir a una gasolinera, o sea, no, eso es una parte, pero hay aceites, hay inclusive fertilizantes que tienen que ver con, o sea, es todo una cadena. A mí Este, me gustaría ahí nada más poner un comentario final, David. sí, adelante, Hay doctora. cadenas de valor en el metano, en el etano, en el propano. Sí. Y por ejemplo, del metano, nada más para mencionar algunas industrias que lo utilizan, son todas las llantas, los fertilizantes, las alfombras, las resinas, las partes automotrices, los explosivos, los solventes, las tintas, los adhesivos, solo del metano. Y de consumos finales tienes agricultura, textil, plástico, fotografía, construcción. Entonces, si te fijas y desglosas cada una de las cadenas, o sea, por ejemplo, el etano, tienes los empaques, las mangueras, las tapas, los tablets, los botes. No tenemos petroquímica de nueva generación que pueda sustituir actualmente el petróleo, el gas y el carbón. Los consumos finales son varios, pero del propano también lo Ok. necesitamos para las fibras y mangueras. O sea, esto todo de Correcto. petróleo, ¿no? Justo aparejado a la estrategia que tiene esta administración, hay un componente fuerte para Pemex del desarrollo y la industria petroquímica. Claro. Si han tenido oportunidad de revisarlo, pues quieren reactivar ciertos complejos de Pemex. Fertilizantes es un gran tema, ¿eh? Fertilizantes también. Somos Entonces, deficitarios en fertilizantes. por razones como esa, a veces la gente piensa en el petróleo, en el uso del petróleo solamente como el combustible fósil que se requiere para transitar, Es ¿no? mucho más complejo. Es mucho más complejo, está presente en todas partes, como por ejemplo, incluso en los vehículos eléctricos. La gran paradoja de la que tendremos que hablar en otra sesión, doctora. Ahora sí, otro reto y ya terminamos esta gran intervención, a quien le agradezco mucho a mis amigos, doctora, Alfonso, presidenta, al comité que nos acompaña en todos estos eventos. Presidenta, danos una conclusión, optimismo, pesimismo, hacia dónde vamos, con qué como decía aquella, con qué te quedas de esta plática, doctora.
Doctora. Es Diana, ¿no? No, aquí te escuchamos, doctora, te estamos escuchando. Ah, a mí, No, una ok. conclusión muy rápida, doctora. ¿Con qué te quedas de esto? Es una discusión, digo, lo hicimos en 50 minutos, es una Pues discusión yo larga, más pero bien ¿qué te lo que quedas? les diría es que la transición energética tampoco es una panacea. Hay nuevas formas de contaminación en los paneles solares, nuevas formas de contaminación en las baterías de litio. Vamos a tener nuevas formas de contaminación lumínica, nuevas formas de marginación social con estas renovables. Entonces, yo lo que les diría es, por ejemplo, todos los propulsores del hidrógeno verde, ¿con qué agua lo van a hacer si no tenemos el agua para la electrólisis y es el proceso que se necesita para extraerlo? Entonces, realmente yo creo que deberíamos enfocarnos en hidrógeno de otro tipo que no sea verde, por ejemplo, hidrógeno café, tema del gas, etcétera. Y lo que comenta aquí Neida de lo que se necesita de metros cúbicos de agua para el fracking es impresionante. O sea, por eso necesitamos usos y reusos y plantas de tratamiento de agua. Y eso también es todo un tema en México. Nada más para dejarles con una cifra, nada más en la cuenca del Valle de México necesitaríamos una inversión de aproximadamente 28 mil millones de dólares para lograr que tener agua para todos. Entonces, creo que está un poquito Sí, sí. cuesta arriba el tema de los renovables y del agua en México. Gracias, doctora. Maestro, tu comentario final antes de cerrar esta discusión, Sí, plática. yo quiero ser positivo, me parece que ¿Optimista? optimista 100%. Me gusta Yo eso. creo que hay muchos retos, pero los retos conllevan también a grandes oportunidades. Me parece que estas dinámicas que estamos viendo en la relación que tiene México con el resto de sus socios comerciales van a abrir la puerta a que existan nuevos negocios. Ujú. La relocalización de las de las cadenas de valor me parece que va a ser un fenómeno que puede ser bastante bien aprovechado por México Claro. por su creatividad de emprendedurismo. A ver, este tipo de foros son bastante interesantes para que desde instituciones como el TEC de Monterrey, Claro. que son líderes en materia educativa, que son semillero de talento, semillero de este mindset de emprendedores, pues empecemos a ver cómo podemos apoyar desde la iniciativa privada a sacar adelante las regiones que requieren este tipo de apoyos en el país. Pues yo me quedo con el optimismo, lo que plantea la doctora Yolanda, los grandes retos, las grandes discusiones, la lana, ¿no? El que paga manda, hay temas fiscales, financieros, energéticos, jurídicos y hasta morales y éticos en esta discusión de seguridad. Es una discusión enorme, me quedo con lo que plantea la doctora, ¿no? Esta discusión, sabes no ves tú en cualquier lado, con el optimismo y que quiero compartir del maestro Alfonso. Y agradezco a todos los que nos escucharon. Le regreso el micrófono a la maestra Diana García, nuestra presidenta, a quien le agradezco toda la confianza, maestra. Muchísimas gracias, David Pérez Esparza. Adelante, presidenta, para que cierres este evento. Y el vicepresidente Ramsés Sánchez y aquí el comité. Adelante. No, pues primero que nada, nada más agradecer muchísimo por toda la luz que ya llevo muchísimas notas, aquí se van a ver mis notas, pero creo que se queda, la verdad me gustaría una sesión 2 porque hay muchas dudas que todavía se quedan, hubo algunas preguntas que se quedaron ahí en la puerta y sobre todo muchos también de quienes nos están escuchando y nos están siguiendo quieren seguirlos a ustedes, doctora, maestro, doctor David también, en sus redes sociales, así que si nos dan permiso, podemos distribuir mediante los correos electrónicos que nos hicieron favor de llegar en el registro, pues sus redes sociales para que los puedan seguir en más pláticas, charlas, etcétera, y pues en toda su experiencia al respecto de este sector tan estratégico para nuestro país y a nivel internacional. Entonces, muchísimas gracias a nombre de Exater Relaciones Internacionales. Me gustaría, no sé si Ramsés, nuestro vicepresidente, pudiera también comentar algo, algún comentario final. Adelante, Ram. No, pues muchas gracias igualmente a la doctora Yolanda, al maestro Alfonso, doctor David, pues por su tiempo, por enriquecernos intelectualmente y por ponernos al día. Nuevamente les agradecemos y esperemos que haya una segunda parte de este grato diálogo que tuvimos con ustedes. Sí, muchísimas gracias a todos de verdad por sus comentarios, por estar aquí y bueno, vamos a seguir al pendiente y en contacto con todos ustedes. Esta charla fue grabada y entonces será distribuida mediante nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales también para quienes no la pudieron ver completa o quienes la quieran compartir también por ahí, lo podrán hacer. Muchísimas gracias, doctora, y muchas gracias, maestro, doctor David, a todos, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.